24. Cuando lo tengan todos, digan amén. Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Si ustedes se dan cuenta, pueden sentarse, hermanos. Este texto nos habla acerca del ministerio de sanidad de Jesús. Yo les había dicho que esta iglesia va a tener pilares, columnas, que van a mantener la iglesia firme, sólida y poderosa. Y esas columnas, empezamos diciendo el domingo pasado que era la primera columna, era la consagración. ¿Qué tan consagrados estamos delante de Dios? ¿Qué tanto Dios tiene de nosotros? Porque eso es lo que significa consagración, para el servicio de Dios. Y hablaba que si yo tomaba, por ejemplo, esto y decía va a ser consagrado para Dios, no lo puedo usar para ninguna otra cosa, sino para el servicio del Señor. Cuando nuestras vidas estén consagradas a Dios, vamos a vivir ¿para qué? Para el servicio de Dios, para agradar a Dios, para hablar de su palabra, para hablar de su ministerio, para hablar de su ministerio de sanidad. La segunda columna, hermanos, que va a sostener a esta iglesia, y estos son los diferentes tópicos que vamos a tocar los domingos siguientes. El primero que hablamos fue la consagración, la segunda, la sanidad divina, la tercera, la profetización, la cuarta, la reconciliación, la quinta, la adoración, la sexta, la inspiración o guía del Espíritu Santo, y la séptima, la purificación. Si ustedes se dan cuenta, hay algo que está sosteniendo este techo. ¿Qué es? Esta columna. Hay una columna aquí que sostiene para que ese techo no se venga abajo. La iglesia, el ministerio de la iglesia cristiana, Cristo el servidor, va a tener diferentes columnas que van a sostener a una iglesia fuerte y poderosa. Miren, yo estaba cerrando mis ojos y por un momento, hermano, cuando ustedes estaban cantando y estaba la música, de alguna forma el Señor me trajo la imagen de que estamos como en un estadio. Ahora yo no sé si el estadio lo vamos a rentar, si va a ser nuestro, o qué es lo que va a suceder, pero van a haber muchas más personas. Hasta el punto que después nos vamos a tener que pellizcar, como dicen, para ver si estamos durmiendo. Porque este lugar se va a quedar pequeño cuando las personas vean el poder de Dios. Porque Dios tiene poder. Amén. Todopoderoso. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No hay nada que se pueda oponer a su poder. Cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat se creía todo un macho, un hombre fuerte, poderoso. Se iba a enfrentar contra un jovencito. Y David le dijo, tú vienes a mí con jabalina, bien preparado como hombre de guerra, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es el que estaba detrás de David. Y aunque David era pequeño de estatura, el Dios que estaba detrás de David era un Dios grande que lo llenaba todo. Miren, hermanos, el ministerio de la sanidad es un ministerio poderoso. Algunas personas que han estudiado la Biblia consideran que el 50 o aún más del 50% del tiempo que Jesús pasó aquí en esta tierra caminando de un lugar a otro y predicando el evangelio,
también dentro de eso estaba la sanidad para las personas necesitadas. Mi esposa decía que ella sentía como que Jesús está caminando y paseándose entre nosotros. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué iba a estar Jesús aquí en medio nuestro? Miren, la hermana Tanchito me mira y se sonríe. Porque fue una de esas hermanitas que nos dijo, hermano, allá hay un lugar. Después la hermana Fanny, ahí hay un lugar, pastor. Vinimos yo y mi esposa, lo miramos por fuera y no llegamos ni a entrar. Pero como 4 o 5 veces el Señor nos trajo aquí a este lugar. Si el Señor nos trajo aquí en este lugar, es porque Él quiere que nosotros estemos aquí en este lugar, ahora, en este tiempo. Y Él, hermano, Él es el responsable de hacer crecer la iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer, la primera columna, consagración, consagrarnos a Dios. Y después enseñarle que Jesús no vino a solamente hablar del evangelio, de la salvación, sino que Jesús vino también aquí a sanar a los enfermos. Y en estos días, hermanos, ¿cuántas personas usted ha hablado que quizás tiene un problema u otro problema, una enfermedad u otra enfermedad? ¿Quién ha hablado con alguien que está enfermo? 1, 2, 3, 4, 5. Y si no es el caso de que usted le enferma, ¿ha hablado con usted mismo? ¿Se ha dicho, estoy enfermito, tengo que buscar a Dios? Porque tenemos que buscar al Señor. Y miren, vamos a hablar de cosas muy interesantes. En esta iglesia, hermanos, vamos a dedicar un tiempo para presentar claramente qué es la sanidad divina. Porque Dios está interesado en sanarlo. ¿Cuáles son los requisitos para ser sanados por Dios? ¿Cómo vamos a mantener la sanidad? Hay personas, hermanos, que reciben la sanidad divina y pierden lo que Dios les ha dado. Yo conozco un caso, la hermana Gladys lo conoce. Dios sanó a esa persona y en vez de ir a la iglesia para darle gloria a Dios, ¿se fue a dónde, hermanita? A Las Vegas. ¿Y qué sucedió? Todo lo que Dios había hecho por él, como él no le dio gracias a Dios, lo perdió. Porque Dios nos sana, hermanos, no para que vayamos a Las Vegas. Dios nos sana para que le demos gloria y honra, para que testifiquemos de su poder a otras personas. Y hay textos bíblicos que así lo afirman. ¿Se acuerdan cuando la suegra de Pedro tenía fiebre? Y llamaron a Jesús. Y Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro y se reprendió la fiebre. Ahora, ¿por qué dice el texto bíblico reprendió la fiebre? A menos que no haya sido un espíritu que estaba causando esa fiebre alta. Tú no reprendes una fiebre si la fiebre es algo natural, de una infección. Pero si es algo causado por un espíritu, hay que reprenderlo y decirle, ¡sal fuera! Y no había nada, hermano, que se pudiera detener ante la voz de Jesús. Y Jesús reprendió la fiebre. Y el texto sigue diciendo, dice, y entonces la suegra de Pedro se levantó para servir a Jesús. Para eso es que Jesús nos toca, nos sana. Yo me acuerdo de la hermanita Herminia, que nos fuimos a visitarla a su casa y le había dado como una parálisis facial. Y estaba con la boca así. Y yo casi no quería ni mirarla para que ella no se sintiera mal. Y oramos esa noche. La ungimos con aceite. ¿Y qué sucedió? A la mañana siguiente llamó mi esposa, me llamó a mí, estaba tan contenta que sentí la cara bien. Me acuerdo, hermano, cuando fuimos a un viaje a Costa Rica, que lo planeó Dios. Y le voy a decir porque sé que lo planeó Dios. Veníamos en el freeway y hay una loma en el freeway que me permite ver las casas iluminadas abajo. Y yo le digo a mi esposa, la miré y le digo, vamos a hacer un viaje. Y ella me dijo, ¿a dónde? Yo no sé, pero yo me he sentido como en un avión. Y como que el avión iba a aterrizar. De la misma forma que cuando el avión va aterrizando uno ve todas las luces. Así yo sentí, Señor, y vamos a hacer un viaje. Poco tiempo después nos invitaron a ir a Costa Rica. Nos avisaron. El papá estaba enfermo. Marisa, ¿cómo estaba tu papi? Grave, son
grave.